en esta caja. N mayúscula partículas. N1 de ellas están marcadas de alguna manera, pero están uniformemente bien distribuidas. Eso quiere decir que si yo genero esta retícula, en cualquier cubo voy a tener el mismo número de partículas, más o menos en promedio, marcadas, y el mismo número de partículas que no están marcadas. Eso es lo que voy a encontrar. Entonces, no depende qué cubo de esta retícula yo elija, la cantidad de partículas marcadas en cada elemento de estos cubos pequeños va a ser la misma en promedio, ¿verdad? De las marcadas y las no marcadas, en promedio van a tener el mismo número de partículas. Entonces, la cantidad de partículas marcadas, como están uniformemente bien distribuidas, no va a depender de la posición, no depende de la posición que yo elija. ¿Están de acuerdo? Entonces, la distribución, diría yo, la distribución, lo voy a poner, si la densidad de partículas es uniforme, ¿sí? Es decir, que están uniformemente bien distribuidas, si la densidad de partículas está uniformemente bien distribuidas, entonces es equivalente a decir que esta densidad de partículas N1 no depende de la posición, sí, no depende de la posición, depende de la posición. Ahora, entonces, considere ahora el caso en que la densidad de partículas sea función de la altura. De alguna manera, por ejemplo, por sedimentación, ¿no? Pongo un vaso con algún líquido y le agrego algún material, y por sedimentación, varias de ellas van a ir a dar al fondo. Entonces, depende de la altura. Entonces, si sucede que la densidad de partículas depende de la altura, considera el caso en el que la densidad de partículas depende de la altura. Si su distribución depende de la altura, decimos que se trata de una situación que no está en equilibrio, o de un sistema que no está en equilibrio. Que no está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿necesitan minutos para anotar esto? ¿O lo fueron anotando? Lo fui anotando.
¿Quién me contestó? ¿Derian o Ángel? Derian. Los dos ya también. Ángel, ¿ya lo anotaste? Creo que se desconectó. A ver, déjame asomarme. Ah, nada más estamos tú y yo. Bueno, entonces me paso a la siguiente hoja. Me paso a la siguiente hoja. Entonces, lo que vamos a tener, voy a tener el siguiente diagrama. Vamos a pintar este sistema que se refiere a una caja en 3 dimensiones y vamos a crear un plano a la altura Z. ¿Sí? Un plano a la altura Z, de esta manera. Entonces tengo este contenedor de volumen B, ¿verdad? Y voy a generar planos exactamente como en los ejemplos anteriores. Voy a generar una colección de planos, ¿sí? Entonces voy a poner unos planos, déjenme pintarlos. Vamos a poner unos planos y nos vamos a fijar en uno de ellos que va a estar a la altura Z. Z no necesariamente está a la mitad, no necesariamente se encuentra a la mitad. Este plano está a la altura Z. ¿Verdad? Está a la altura Z y me voy a fijar en el siguiente plano inmediato que esté arriba. Este plano va a estar a la altura Z más la trayectoria libre media y en un plano inmediatamente abajo que sería a la altura Z menos la trayectoria libre media, ¿verdad? Como justamente hicimos en los casos anteriores. ¿Sí se entiende el dibujo, Derian? ¿Derian? Sí. Entonces, acá yo tendría, este sería el plano X, esta es la dirección X, Y y Z hacia arriba. ¿Sí? De esta manera. X, Y y Z hacia arriba. Este espacio tiene un gap L, es el tamaño de la trayectoria libre media. La otra capa también tiene la trayectoria libre media de espesor. Este plano de arriba está a la altura Z más L y el plano de abajo, decíamos, está a la altura Z menos L. ¿Sí? Las partículas que estamos suponiendo es que ahora la densidad de partículas es distinta y depende de la altura. Entonces, la primera rebanada de digamos, de este pan, como este equivalente, como si tuviéramos pan Bimbo, la primera rebanada tendría una densidad, la siguiente rebanada tendría otra densidad y cada rebanada de estos como equivalentes a panes va a tener una densidad distinta. ¿Queda claro, Derian? Sí, cada uno de estos planos va a tener una densidad. Muy bien, acá posiblemente habría que decir, no sé, por ejemplo, que es debido a campo gravitacional o a lo mejor se pone un campo eléctrico, no sé, de alguna manera se genera esta densidad de partículas que no es uniforme, ¿sí? Entonces, considere el plano, Z igual a constante. Considere el plano Z igual a constante. Llamemos la densidad de flujo J de Z, ¿sí? J de Z, esta J de Z es como el equivalente a por ejemplo, en el caso de partículas cargadas, sería la densidad de corriente eléctrica.
Ahora esta es la densidad de flujo, J de Z, de las partículas marcadas. Marcadas. Entonces, J de Z es el número de moléculas marcadas que cruzan por unidad de área del área del plano por unidad de tiempo. Entonces me estoy fijando, decimos, me estoy fijando en este plano. Me estoy fijando en este plano, ¿sí? A esa altura. ¿Estamos de acuerdo? Estoy fijando en ese plano. En ese plano me estoy fijando cuántas partículas marcadas cruzan esta área. Por unidad de área, por unidad de tiempo. Entonces tengo dos posibilidades, que crucen de abajo para arriba y el otro posibilidad es que crucen de arriba para abajo, ¿verdad? Entonces, tiempo, y este cruce lo realizan, digamos, en sentido más Z, en el sentido positivo. Entonces, vamos a pensar en las partículas que están abajo y que van a cruzar hacia arriba. Es muy parecido el planteamiento a lo que habíamos hecho las reuniones anteriores. Entonces, tengo estos planos. Están separados la distancia de la trayectoria libre media. ¿Verdad? Este está a la altura Z y este está a la altura Z más L. Este está a la altura Z menos L. Así. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces voy a ver cuántas partículas marcadas cruzan este plano. De abajo hacia arriba. ¿Sí? Las partículas, decíamos las reuniones pasadas, las partículas que estén en este punto, después de una colisión, a la siguiente colisión habrán llegado a este punto. Las partículas que estén en este punto, después de una colisión, habrán llegado en este punto. Las partículas que estén en este punto afuera de este espesor L, después de una colisión, habrán llegado a este punto, pero no van a cruzar el plano a la altura Z, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ya decíamos acá arriba, sí, ¿qué pasa si la densidad N1 de partículas marcadas es uniforme? ¿Cuánto crees que valga J? ¿Cuánto creen que valga J? J de Z. ¿Cuánto valdrá J de Z? Si es uniforme. ¿Cuánto creen que dé? Si es uniforme, debería haber tantas partículas cruzando de abajo para arriba como de arriba para abajo, ¿verdad? Y entonces la densidad de flujo J de Z, de las contribuciones de las que van hacia arriba, más la densidad de flujo J de Z de las partículas que van hacia abajo,
me debería dar un 0, ¿verdad? Si están uniformemente bien distribuidas. Pero si no están uniformemente bien distribuidas, esta sería la situación si N1 es igual a una constante. Pero si N1 no es constante, entonces J de Z, las positivas, menos la J de Z debido a las negativas, me va a dar un número distinto de 0. ¿Están de acuerdo? Me tiene que dar un número distinto de 0. Y este número distinto de 0 debe ser proporcional a la densidad de partículas, al gradiente de la densidad de partículas, es decir, a cuántas partículas marcadas tengo en la primera capa, cuántas partículas marcadas tengo en la segunda capa, cuántas partículas tengo marcadas tengo en la tercera capa y así. Entonces, esta diferencia de cuando yo calcule la diferencia entre las partículas que suben y las que bajan, me tiene que dar que la J de Z debe ser proporcional al gradiente de la densidad de partículas marcadas. Y este gradiente sería la derivada de las partículas marcadas con respecto de la altura. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a hacer así. Ahorita voy a detener un minutito la grabación para que puedan anotar. Y ahorita continuamos. Ahora, acá me quedaría lo siguiente, me quedaría, ya decimos entonces, la densidad de partículas, esta densidad de partículas marcadas, de este flujo de partículas marcadas, esta J de Z, que decimos es la densidad de flujo de partículas marcadas. Acá está. Es proporcional al gradiente de la densidad de partículas. Entonces, para que yo quite este símbolo de proporcionalidad, necesito una constante. Y esta constante es la constante de, le voy a llamar D. Le voy a llamar D. ¿Sí? D es D se va a llamar coeficiente de autodifusión. D es el coeficiente de autodifusión. Ahora, supongamos que, no sé, supongamos que yo tenía conectado un capacitor de placas paralelas entre las dos placas externas, ¿no? Y entonces las partículas, si son cargadas, se van a acomodar de manera distinta en cada uno de estos planos, ¿verdad? Que ya dibujé. Pero, ¿qué pasa si yo apagara ese campo externo? ¿Qué debe de pasar? Si yo físicamente, si yo apagara ese campo externo, ¿qué esperan que pase? ¿Qué debería pasar? ¿Sí me escucha? ¿Sí? Es ¿Qué que- debería pasar? Si yo apagara este campo externo, ¿qué crees que debe pasar con la densidad de partículas? ¿Con cuál campo? Es que no veo nada. ¿O a qué se refiere? ¿No ves ninguna diapositiva? Sí, sí veo, pero creo que se me congeló la imagen. No. Imagínate que en la placa de arriba y la placa de abajo hubiera un campo externo. Ah, ok. Si hubiera un campo externo, las partículas van a generar diferente densidad de partículas en cada una de las capas. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, un campo gravitacional haría que hubiera más partículas abajo que arriba, ¿no? Nada más las partículas por su masa, por su propio peso, irían hacia abajo. ¿Estás de acuerdo? Sí. Supongamos que yo apagara ese campo gravitacional o apagar ese campo eléctrico externo.
o un campo externo, yo lo apagara, ¿qué crees que debe pasar con la densidad? Pues ¿Qué debería? ¿Mandé? como Se debería regresar a esta condición, ¿no? Que la densidad de partículas sea una constante, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, como el sistema tiene que regresar a su estado de equilibrio, no se puede quedar permanentemente generando estas capas de gradiente, porque eso le cuesta energía. Entonces, tiene que querer regresar a su estado de equilibrio. Entonces, le vamos a asignar acá un signo negativo. Ok. ¿Sí? Ese menos quiere decir que las partículas van a querer regresar al estado de equilibrio. El estado de equilibrio corresponde cuando la densidad es uniforme. Este caso está en equilibrio. Y si la densidad de partículas no es uniforme, no estoy en equilibrio. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, este coeficiente de autodifusión debe ir acompañado por un signo menos. Eso es lo importante. La densidad de partículas, esta densidad de flujo, J de Z, debe de ser igual al coeficiente de difusión, pero lleva un signo menos, porque el sistema quiere regresar a su estado donde le cueste menos energía estar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, esta ecuación, este gradiente de la densidad con respecto de la altura, estas derivadas de la densidad con respecto de la altura, la densidad, esta derivada, estos gradientes, la derivada, ¿dónde? Lo voy a poner acá, ¿dónde? La derivada de la densidad de partículas con respecto de Z debe de ser positivo. ¿Sí? Debe ser positivo. Entonces, así, si esto ocurre, que la densidad de partículas marcadas sea positivo, entonces así, las partículas marcadas se mueven hacia las partículas marcadas se mueven hacia, en este caso, las partículas marcadas se mueven hacia menos Z. ¿Sí? Entonces, J de Z va a ser menor que 0. ¿Sí? Entonces, si esta densidad de flujo de partículas marcadas es negativo y acá hay un signo menos, quiere decir que la difusión es positiva. Este coeficiente de difusión es positivo. ¿Sí? Entonces ahora sí voy a detener un segundito la grabación para que puedas anotar y ahorita continuamos.